También, amigos, muy buenos días, bienvenidos, como todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, a Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Totti López Bocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para todos ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, ya llegan los mensajes, activar nuestros pasajeros de nuestra vuelta al mundo semanal, la señora Yolanda. Buen día, ya en sintonía con Sin Fronteras, pero con Límites. Feliz jueves para todos. Un abrazo a la señora Yolanda, que es oyente consecuente de nuestro programa y siempre está atenta a todo lo que transmitimos, lo que vamos diciendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Saludos a Sofía, que nos está escuchando también. Sofía, que es oyente de nuestro programa, ahora incursionando en la pintura, así que para ella una gran felicitación. Bueno, vamos entonces, como les decía, a dar inicio. Saludos también al señor Eduardo, que nos está escuchando. Bueno, pero antes de entrar en materia, en la movida y controversial materia de la mañana de hoy, uno lo dice con un dejo, una risa de ironía por todo lo que ocurre. Vamos a hacer publicidad y vamos a recordar que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. ¿Qué hace Policreativa Consultores? Mucho se menciona Policreativa Consultores, una consultora relevante, un órgano además de asesoría fuerte. Pero ¿qué es Policreativa Consultores? Un gran entramado de profesionales que los guía, los asesora, los forma con un propósito además en común, sea asesoría o sea formación. El objetivo es el mismo, que usted adquiera unas herramientas que le permitan posicionar su idea, su producto, su propuesta, su anhelo. Eso hace Policreativa Consultores. Entonces, ¿cómo le da uno forma a esto? Bueno, usted se presenta, tengo una idea de un producto, o tengo un producto, quiero venderlo en mi comunidad, quiero posicionarlo como un emprendedor, emprendimiento que es además un tema de moda y que se ha convertido en una arista para poder avanzar. Pero ¿por qué no logro hacerlo? Mi producto es único, le pongo amor cuando hago esa comida, le pongo además calidad, soy precavido con los temas de asepsia. Entonces, ¿por qué no lo vendo? A lo mejor porque le falta un elemento sustancial que es la capacidad de comunicar, de vender ese producto, de demostrar cuál es el carácter diferenciador de esa idea que usted tiene. A lo mejor le falta el tema legal, la permisología. Entonces, en eso hace Policreativa Consultores, pero a lo mejor usted lo que quiere, bueno, a mí me interesa entender, ver cómo adquiero estas herramientas, haga uno de nuestros cursos que además cuentan con el aval del set de fases de la Universidad Central de Venezuela. Sencillo, para más información siga nuestra página web www.policreativaconsultores.com o visite nuestras redes sociales @policreativapisoconsultores, Policreativa Consultores, los forma, los guía, los acompaña y los asesora para que logren concretar de la mejor manera las metas que se han propuesto. Policreativa Consultores. Bueno, saludos a la profesora Yani Lobo. Dice buenos días desde Caracas, muy soleada hoy, ¿sí? Una mañana caraqueña soleada, lo cual vislumbra una noche bastante fría. Así que bueno, vamos a tener eso. Lo que no está nada frío es el ambiente, nada frío lo que ocurre en el mundo y es lo que vamos a terminar hoy entonces de analizar y vamos además a buscar, ver si podemos hasta cierto punto entenderlo. Yo quería, de igual manera, antes de entrar en materia, saludar a César Alejandro. César Alejandro, mi ahijado, vive en Medellín. Ayer cumplió años, así que César Alejandro, como te lo dije, muchas bendiciones, muchos cariños, a hacerle caso a tus papás, a ayudar a tu hermanito que está creciendo, y bueno, a seguir siendo un niño que sé que se está portando muy bien, que sé que es aplicado en los estudios y que además tiene una gran virtud y es el desarrollo del fútbol como una disciplina. Lo hace además con dedicación, con cariño, le gusta lo que hace y bueno, sigue así César Alejandro, que sean muchos años más y bueno, muchas bendiciones por tu cumpleaños. Bueno, un abrazo a César Alejandro, está en Medellín, mi ahijado que ayer cumplió años. Por cierto, hoy una fecha además importante, yo diría que no solo en la historia colombiana, sino en la historia de la región y del mundo. Tal día como hoy, uno puede decir murió, yo no uso ese término porque creo que el doctor Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que no era hombre sino pueblo, el hombre de la carga, con su estampa, con su polémica, es verdad, un hombre controversial en muchos aspectos, pero para muchos un ejemplo de lo que era el ejercicio de la política. Y vive el doctor Gaitán esos 3 disparos, ese aciago 9 de abril de 1948, que además dio origen al Bogotazo. Eso podemos hablar un poquito más adelante. Bueno, no acabaron esas 3 balas con la vida del doctor Gaitán, sino que el doctor Gaitán vive en el recuerdo y en hacer las cosas bien. Un detalle curioso, en las elecciones parlamentarias, una de las candidatas fue Gloria Gaitán, la hija del doctor Gaitán, que a sus 88 años buscó regresar al Congreso intentando una campaña diferente, una campaña con otras ideas, pero no logró Gloria Gaitán llegar porque el movimiento además que la impulsaba no tuvo el mínimo requerido para el aval. Así que bueno, hoy 9 de abril, fecha emblemática en la historia colombiana. Pero vamos a empezar conversando evidentemente sobre el Medio Oriente. Yo les digo, muy bueno que tengamos programa hoy. Ustedes saben por qué. Claro, la semana pasada no tuvimos programa porque era Jueves Santo, lo habíamos anunciado. Y el programa de hoy es un programa que uno tiene que agradecer que se esté dando. ¿En qué sentido? Resulta que otra vez el presidente Trump se fue más allá de lo
aceptable en cualquier tema. Y habló de que él aniquilaría a una civilización. Cuando habló de aniquilar una civilización es abrir un grifo, es abrir una manguera y que usted después no sabe cómo controlar. Entonces resulta que él había dicho que si Irán no avanzaba en permitir liberar el estrecho de Hormuz, él iniciaría un plan que haría que esa noche lamentablemente se acabara una civilización, con las implicaciones que eso pudiese tener. Ustedes se dan cuenta el lenguaje peligroso e incendiario de este personaje. A mí a veces me dicen, usted como que no le gusta el presidente Trump. ¿Por qué? Por razones como esta. Eso no implica que a mí me guste tampoco lo que está frente a Trump. El Partido Demócrata, que prácticamente es un partido que no existe en la esencia, no tiene un liderazgo bastante marcado. Pero en todo caso, el gobierno del presidente Trump ha empezado a exacerbar una retórica y ha asomado además el elemento de abrir muchos frentes. Se está metiendo en el tema de Irán con mayor dureza, está el tema también latinoamericano, se le ocurre hablar de cualquier escenario, mientras a lo interno la situación es controversial y es bastante fuerte. Entonces ya había hablado Estados Unidos, había dicho Trump que él había derrotado al régimen iraní. Uno dice, pero ¿cómo que derrotó al régimen iraní si uno observa que prácticamente una sucesión, una dinastía, lo que se dio allí, la dinastía de Jamenei, porque es el hijo el que asume el poder y es la misma estructura? Entonces, el problema para la visión de los Estados Unidos en Irán es que eliminan a una de las fichas del poder y aparece otra, porque todo estaba aparentemente muy bien engranado y muy bien articulado para, hasta cierto punto, dar la sensación de que no se acabaría el modelo. Por una parte, ¿qué ocurrió allí? Bueno, pareciera que Estados Unidos subestimó la capacidad de reacción y de respuesta de Irán. Eso por un lado. Por la otra, algunos dicen que es que Trump se dejó influenciar por Netanyahu. Netanyahu vive una situación interna en Israel bastante controversial. Algunos dicen, bueno, pero criticar a Netanyahu es criticar o es mantener o negar la aspiración de Israel a existir en lo absoluto. Yo más bien pienso que Netanyahu es un adversario para luchar por la garantía de un Estado israelí que tiene derecho a existir por dignidad, por humanidad y además de eso, del derecho internacional que garantiza y además avala la existencia del Estado de Israel. Pero la posición de Netanyahu es una posición bélica que tiene además su asiento en la compleja coyuntura no solo política interna de su país, sino personal. Netanyahu está sujeto a una serie de averiguaciones, a procesos judiciales abiertos, y entonces apuesta a una retórica radicalmente nacionalista, incluso hasta religiosa, podríamos decir, para posicionar un escenario que no lo muevan, con el chantaje de que si lo quitan del poder, vendrá una oposición que va a entregar a Israel a la anarquía. Me parece mucho el modelo de Netanyahu al modelo del señor Modi en India, que hablan de una supremacía y de un control para tratar de posicionar una retórica y un lenguaje. Entonces uno lo observa en ese escenario, uno ve que Netanyahu puede ser el gran enemigo de la paz. Eso, cuando uno critica a Netanyahu no implica que le guste lo que ocurre en Irán. Yo he sido muy tajante en condenar las arbitrariedades del gobierno iraní, lo hemos señalado. Yo fui uno de los que alzó la voz con la situación de la muchacha Amini, que era uno de los casos que uno evidencia, una muchacha que fue golpeada, terminó muriendo por consecuencia de ello, por colocarse mal el velo, porque salió una policía de la moral, que eso pareciera de una obra de Orwell, o de cualquiera de las narrativas absurdas que se puedan dar en torno a los totalitarismos. Bueno, había una policía de la moral que la capturó y la golpeó. Uno ve eso, observa que las minorías religiosas tienen una participación nominal, pero pueden en realidad actuar. Es una pregunta, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con ese cuerpo religioso que es el que termina decidiendo incluso quién puede o no aspirar a la presidencia? Ahí está el caso de Ahmadinejad, que fue presidente de Irán y después no lo dejaron inscribirse para un nuevo mandato porque no cumplía los requisitos. O sea, antes los cumplía, ahora no los cumple. Esa es una idea y eso tiene que criticarse. Entonces, criticar a Netanyahu no implica firmarle un cheque en blanco a la experiencia de Irán, porque uno cree en un mundo de colores y cree en un mundo de matices, no en un mundo blanco y negro, todo puede, donde nada más los extremos son los que van a terminar imponiéndose. Y aprovecho de agregar, eso sirve de recuerdo o de visión con la idea que hemos además desarrollado. El caso de no gustarme la forma en que se administra Irán tampoco implica que me gustaría que regrese en la antigua familia imperial al poder. ¿Por qué? Porque el hijo del Shah, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que es quien aspira el poder, es una persona que está totalmente desconectada de la realidad iraní. Incluso el presidente Trump dijo, me gustaría, es un buen tipo, que es la frase que él usa, y después le quitaron la silla y lo dejaron de lado porque pareciera que se dan cuenta que no tiene ninguna capacidad real de incidir y de influir en la política de Irán. Algunos dicen, claro, no pueden volver porque el papá fue un gran corrupto y fue un hombre represivo, represor, violador de los derechos humanos. Bueno, ese es el papá. Al papá habrá que hacerle un análisis. El hijo no tiene por qué cargar con eso, pero sí carga con la idea de que por las razones que sean, él no vive
en Irán y no conoce la idiosincrasia iraní. Entonces la solución a la crisis en Irán tiene que salir de allí. Entonces todo eso pareciera. ¿Por qué nos fuimos hacia esa vertiente? Porque algunos dicen que Trump le hizo caso a Netanyahu. Entonces sea el escenario que sea, subestimó a Irán, le hizo caso a Netanyahu en atacar a Irán. Creo que es endeble lo que uno está viendo y responde además a una situación interna estadounidense donde todo avisora que perderá el presidente Trump las elecciones. Perderá en el sentido de que las elecciones de medio término son prácticamente una realidad plebiscitaria en torno a su gestión. Si lo avalan o no, ahí ganará el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no hace más porque en realidad no tiene una estructura fuerte, hay un gran vacío. La salida del presidente Biden dejó de lado la posibilidad de una conducción al menos ordenada. Eso no implica que Biden haya tenido que salir, lo que pasa es que salió tarde. Y después entonces una Kamala Harris con una campaña que agarró a la mitad, un Bernie Sanders con Alexandra Ocasio que trataron de meterse, como dicen, por la baranda, ese argot que se usa, el hipismo. Entonces buscó meterse de esa forma y llenar un vacío, pero ellos los ven muy radicales. Para mí son unos socialdemócratas, pero a la esencia estadounidense son unos comunistas exacerbados, ¿no? Entonces no los ven. Gavin Newsom, el gobernador de California, pero en California no está el poder de California además tiene un uso horario distinto. Entonces todo eso termina influyendo. Sin embargo, puede perder la mayoría del Partido Republicano y eso costarle incluso a Trump capacidad de maniobra. Entonces Trump ante eso trata de mostrar que Estados Unidos es grande otra vez, pero es un país, pareciera el mismo fenómeno que vivió la URSS, la Unión Soviética, muy fuerte a lo externo, queriendo mostrar músculo, metiéndose en Afganistán, metiéndose en otros lugares, y a lo interno era un país totalmente carcomido y descompuesto por las desigualdades y las inequidades que al final terminaron pasándole factura. Entonces, sea por lo que sea que Donald Trump se fue con Irán, porque subestimó, porque se dejó convencer, bueno, parece que el costo es grande porque el mismo Estados Unidos había pedido un cese al fuego y aparentemente Irán dijo que no. Es más, Irán aclaró, nos pidieron un cese al fuego y no estamos de acuerdo. Entonces eso implica allí. Ya Trump dijo, está bien, no los destruiré ahorita, les doy 2 semanas para que reflexionen. Una situación que termina siendo burlesca en medio del drama que implica. Elianta nos dice, hola, yo no estoy de acuerdo con las guerras, no importa quién tenga la razón, simplemente todos pierden y basta de tantos sufrimientos. Hay gobernantes que no se detienen y mantienen las guerras. Totalmente, Elianta, totalmente de acuerdo con eso. No hay ganadores. Pierde la humanidad. Y Eusebio dice, buenas tardes, escuchando desde Maracaibo. Bueno, buenos días, Eusebio. Escuchando desde Maracaibo. En el fondo todo esto es para apropiarse de tierras y riqueza. Eso entra también. Además, Eusebio, el tema de las tierras raras que aparece por allí en todos estos escenarios. Una cantidad de guerras que siguen. Y Victoria dice, wow, hay que ver lo que significan las guerras en el mundo. Ahí está unas Naciones Unidas que es totalmente un mirón de palo, que no hace absolutamente nada, encerrada en sus contradicciones. Se los he recomendado en distintas oportunidades. Una película llamada En Tierra de Nadie, una película de la Guerra Civil Yugoslava. Y esa película es emblemática porque analiza el rol que jugamos los periodistas, los que informamos. Analiza la función de las organizaciones multilaterales. Estudia el tema además de las partes que están en el conflicto. Una película muy buena que se consigue por allí, que vale la pena que vean. En Tierra de Nadie, una película sobre la guerra civil yugoslava. Y además marca el tema de la humanidad en todo eso y el olvido y la noticia, el espectáculo que se vive. Y bueno, ¿qué está pidiendo en todo caso o qué está planteando el gobierno de Irán como exigencia? Bueno, que se levanten las sanciones estadounidenses, que Estados Unidos se retire de Oriente Medio, que saque sus tropas, pendientes con algo, porque Irán además trata de recuperar el prestigio regional y de convertirse en emblema, que no nos agredan, pero que tampoco agredan a nuestros aliados. Por allí va otro tema que hay que tocar. Bueno, el tema nuclear también, el control sobre el estrecho de Hormuz. Entonces algunos dicen, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién está ganando? Estados Unidos humilla a Irán, pero según esto pareciera que Irán es el que tiene control de la situación. Además no se deja amedrentar por unas amenazas que efectivamente generan pánico, sobre todo viniendo de un personaje como es el presidente Trump, lo que dice que va a aniquilar a una civilización, y lo dice además con tranquilidad y con comodidad. Entonces eso pareciera también entrar allí. Pero ¿por qué los aliados? Porque se está dando una situación muy fuerte en Líbano. En Líbano hay reacciones, hay ataques que ha hecho Hezbollah hacia Líbano, y recuerden que Hezbollah tiene parte política pero también tiene estructura militar, y posteriormente Israel responde a esos ataques. Y eso ha dejado, según algunas fuentes, más de 200 muertos en el Líbano, los ataques de Israel. Ahí uno dice, bueno, Israel ataca blancos humanitarios, hay que decir también las cosas como son. Allí hay, en algún caso, estos grupos criminales, terroristas, estos grupos que crean daño, usan instalaciones civiles, escuelas, hospitales, casas, apartamentos, para que haya una respuesta. Entonces el misil responde y le da a un apartamento, que Israel le destruyó la casa a una persona. ¿Y dónde están disparando estos sujetos? Por supuesto, yo estaría de acuerdo con que no haya ni ataques ni respuestas, que haya paz,
como lo decimos todos allí, como lo está planteando. Yo coincido con Elianta y no está de acuerdo con las guerras. Yo tampoco estoy de acuerdo con las guerras. Ojalá esto no tenga que darse. Incluso he dicho muchas veces que llegue el momento en que hagamos un programa sobre deporte y cultura. Y sobre deporte a medias, por algo que les voy a comentar en un ratito. Y que hemos además tratado en el programa. Entonces, en todo caso, esta idea de Líbano dice que Israel ataca a Líbano y lo seguirá haciendo porque allí se está fraguando un elemento para desestabilizar a la región. ¿Qué ha dicho el gobierno israelí? Que va a continuar. ¿Y qué ha dicho el gobierno estadounidense? Que no está incluido Líbano en el acuerdo ese de paz, que Líbano no tiene absolutamente nada que ver y que esa es otra realidad. Entonces, lo que uno pareciera encontrar en esto, y va a sonar dramático, es que a nadie le interesa la paz. A ninguno de los actores le interesa que aquí podamos avanzar en torno a un entendimiento, porque siempre vamos a encontrar la letrica pequeña que nos permita irnos de lado, por una parte, y tratar entonces de crear ruido, de hacer las cosas como no convengan y, efectivamente, de evitar que podamos llegar a unos grandes acuerdos. Entonces, Estados Unidos dice, no está incluido Líbano, esa es otra temática. Pero bueno, si hay formas para tratar de acercarse a la paz y algunos no quieren que esa paz termine dándose, bueno, ahí tienen argumentos suficientes para poder avanzar, poder entender y además poder sustentar y justificar esas acciones. Entonces siguen los ataques en el Líbano, siguen dándose todos esos escenarios que no avisoran una gran tranquilidad y terminamos hasta cierto punto dando esa posibilidad de que el conflicto además se exacerbe, porque las cosas no están tampoco cómodas en Siria, como algunos han querido indicar. La situación después de la caída de la dictadura de la familia Assad y la llegada de al-Shará, ese personaje al que algunos veían en cartelones de Cebús, ataviado con su indumentaria militar, y hoy lo vemos tranquilamente recorriendo los grandes salones del poder en el mundo. Bueno, uno ve que ahora de traje y corbata, pero la realidad es que no termina apareciendo una gran estabilidad a lo interno y sigue generándose ruido. Pero bueno, ahí tenemos eso. Y bueno, ha sido movida esta primera parte como movido está siendo el mundo. Pero yo quería, antes de identificar la emisora, referirme a un artículo que cuando le dije un programa de deporte, y un programa de deportes a medias. Fíjense, el artículo que nos publica esta semana El Cooperante. Al fútbol le ha dado por participar en el autogol de la violencia, un autogol a la humanidad. Y es un artículo que los invitamos a que revisen porque hablamos de cómo el deporte puede ser la chispa que incendie un gran polvorín. Lo que está pasando entre Marruecos y Senegal, que lo conversamos hace algunos programas, producto de la disputa, además una disputa normal, que tiene derecho a existir. ¿Qué reclama Marruecos? Reclamó que Senegal había abandonado un partido, la final de la Copa Africana de Naciones, el campeonato africano, que había abandonado y que por ende había que adjudicarle el triunfo y había que anular el triunfo que le habían dado a Senegal, que había ganado Senegal 1-0 en Marruecos, pues que además el torneo fue allí. A Marruecos le interesa tener una vitrina porque es sede del Mundial del 2030. Ahí se va a jugar, entiendo que un partido, al menos va a tener participación Marruecos en la jornada, en el entramado de ese Mundial 2030. A Marruecos le interesa demostrar que hay una cultura de fútbol y que hay una capacidad de organizar. Hizo esta copa en casa y la perdió la final. Sin embargo, recurrió a la decisión ante la Confederación Africana de Fútbol diciendo que Senegal había abandonado el campo y por lo tanto había que darle el triunfo a Marruecos, cosa que la Confederación acordó revertir el resultado. No quedó 1-0 a favor de Senegal, sino quedó 3-0 a favor de Marruecos. Eso puede hacerlo Marruecos, está en su derecho. Y lo que hizo Senegal también, ir entonces a apelar, casar esa sentencia, esa decisión, ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que allí se determine si la decisión es acorde y si se ratifica o se deja de lado. Hasta allí todo bien. Lo que no está bien es llevar a otro terreno. Entonces, ¿qué hizo Senegal? Empezó a pasear el trofeo por las instalaciones militares en Senegal, a decir que venga a Marruecos a buscarla en esos términos que tienen que exigir. Fueron a jugar un partido amistoso contra Perú, de Perú vamos a hablar también en un rato. Fueron a jugar en París y resulta que Senegal convirtió eso en una gran fiesta de la llamada diáspora senegalesa para mostrarles el trofeo y todos somos África, todos somos Senegal. Entonces unos abogados marroquíes introdujeron un recurso diciendo que eran responsables los organizadores del partido porque estaba Senegal mintiendo, porque Senegal no puede hablar de un trofeo y del triunfo de un campeonato que no obtuvo. Entonces está llegando a estos terrenos. Y uno ve, ocurrió también, aquí está Carlos, además que está en los controles, es hombre del periodismo deportivo, es periodista y se dedica fundamentalmente al periodismo deportivo, el caso de las denuncias contra la República Democrática del Congo, porque los equipos europeos critican que los jugadores los dejaron prácticamente confinados en la República Democrática del Congo, los dejaron celebrando y no los dejaron retornar y ellos les pagan el sueldo y había que jugar las jornadas de las ligas europeas. Entonces que van también contra la República Democrática del Congo. Entonces lo que debería ser noticia
el regreso de la República Democrática del Congo al Mundial. Había ido como Zaire, una participación en el año 74, en plena dictadura de Mobutu Sese Seko. O el regreso de Irak, que además derrotó a Bolivia. Irak regresa. Había ido también a jugar, el único Mundial fue el de México, 86. Como que Irak y México, organizador del Mundial, son elementos que se unen. O la eliminación de Italia, por tercer Mundial consecutivo, los italianos no van a la contienda. Eso eran las noticias. Pero ¿qué encontramos ahora? Que se ha llevado esto a otro terreno y uno no puede dejar, y eso lo decimos en el artículo, de pensar en aquel famoso trabajo periodístico del gran Richard Kapuscinski, La guerra del fútbol, que un partido de fútbol fue el detonante para que unas condiciones entre Honduras y El Salvador generaran una guerra vergonzosa como todas las guerras que se están dando. Bueno, nos dice el señor Antonio Domínguez, dicen que la guerra es un negocio porque representa ganancias a algunos sectores, pero aún más se pueden obtener en la paz, sin las afectaciones de la guerra. Totalmente con el señor Antonio Domínguez. La guerra es un negocio, pero la paz es un negocio mucho más duradero, mucho más rentable y además mucho más digno. De acuerdo con el señor Antonio Domínguez. Janet Díaz nos dice, hola, son muchos detalles, demasiados, Janet, muchísimos temas por abordar. Y Anzola dice, buenos días, ¿y usted cómo ve lo del Perú? ¿Por qué a esta altura la campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que tienen que decidir? Bueno, Anzola, vamos a hablar de Perú en un ratico. Yo lo único que podría decir es que pareciera que lo probable es que haya segunda vuelta y que el que gane llegue con un piso endeble. Algunos dicen, bueno, no se preocupen, que en Perú los presidentes duran como tan rápido, la duración de un presidente peruano cambia como se cambia uno de camisa. Entonces, bueno, si no les gusta en 4 meses habrá otro. Porque esto es un chiste macabro para la política peruana, pero tristemente muy cerca de la realidad. 35 candidatos, nos dicen Sola, van a decidir a última hora las personas, después de que ninguno de los 35 candidatos, un candidato hasta que falleció en medio de la campaña, haya logrado desmarcarse del resto. Ahorita hablamos, Anzola, de cómo van esas preferencias electorales. Está como difícil y abierto a muchas expectativas, o a lo mejor abierto a ninguna expectativa. Yo en ese escenario no vislumbro que pueda salir nada bueno, y no quiero ser pesimista con ellos, sino realista. Pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a calmar un poco esta situación movida, seguir monitoreando. Vayan entonces ustedes, buscan su café, su té, su chocolate, su vaso de agua, vamos a identificar la emisora y después regresamos. Y regresemos con canción. Podemos escuchar a Sir Elton John, un hombre además emblemático que siempre queda bien con una canción que creo que se presta para esto. Rocketman. Bueno, ya venimos aquí a Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos. Bueno, no deja mal nunca Sir Elton John, el gran hombre de la canción, el gran hombre de la música. Una figura evidentemente que lleva a tranquilizar en medio de los temas. Esa canción Rocketman o Nikita, que es una canción sobre la Guerra Fría, bueno, siempre Elton John es apto para todo. Bueno, vamos entonces a continuar, hacemos publicidad, recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado profesional que los guía, los forma, los asesora y los acompaña. Para más información, sencillo, visiten nuestra página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de nuestras redes sociales, Policreativa Consultores. Bueno, vamos a continuar aquí, dice Magritte, buen día. ¿Usted cree que el alto al fuego en Irán permite la renovación de los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que hayan quedado en suspenso desde febrero? Debería ser. Lo que ocurre, Magritte, es que es un mundo con una cantidad de conflictos y una cantidad de coyunturas que uno no puede dar por seguro que eso se dé. Además, porque no hay una posibilidad de avanzar en torno a una institucionalidad que haga que se den los elementos para presionar y fortalecer esa obligación. Pero tiene que darse. Si queremos que haya humanidad, tenemos que presionar en ese sentido. Entonces eso va quedando allí. Magritte nos dice que también tiene una inquietud. Dice, si soy el mismo Luis Daniel Álvarez que está postulado a la Defensoría del Pueblo, no a la Fiscalía, no a la Defensoría del Pueblo. Ando como confundido. No, Magritte, no hay confusión. Efectivamente, soy yo. Ahí se presentó una oportunidad. Surgió en un grupo la idea que pudiese poner mi nombre, y yo siempre he insistido que los espacios no se ceden, que además la lucha por los derechos humanos es fundamental, y bueno, ahí estamos, creo que cumpliendo con la labor ciudadana, y ese es el objetivo de poner a disposición nuestro nombre para una función como esa. Entonces, aclarado, Magritte, y soy yo, el mismo Luis Daniel Álvarez, así que bueno, ya dice Magritte, ando como confundida, ¿no? Sin confusiones, aquí estamos. Bueno, vamos a continuar con los temas, nos han pedido Perú, nos han pedido Colombia. Vamos a hablar algo también de China, una noticia que circula por allí. Vamos a hablar, además, porque la pregunta que hacía Magritte es importante por otro aspecto, porque daría de calar, y si quieren podemos arrancar por allí. Las elecciones en Hungría, es que va a tener Hungría elecciones, las elecciones parlamentarias, y todo pareciera evidenciar, pareciera mostrar que Viktor Orbán, el famoso líder, sale del poder, que Orbán podría dejar hasta cierto punto de ser ese agente. Suena fuerte, pero es esa figura distinta al resto de Europa. No pierde el señor Orbán la oportunidad de decir
que él está contra la dictadura de Bruselas y cuando hace algo y logra triunfar, siempre le dedica un mensaje a la Unión Europea: Bruselas, te derrotamos. Pero si no le gusta la Unión Europea, ¿por qué no saca a Hungría de allí? Entonces es una forma, pero en este caso resulta que podría perder las elecciones. Lo vimos incluso ligado hasta cierto punto a Putin, con una posición muy crítica respecto al manejo de la coyuntura en Ucrania. Pero eso podría perderse porque su partido, el Fidesz, puede perder la mayoría parlamentaria. El Fidesz, Unión Cívica Húngara, que es un partido que uno no entiende, porque se sienta con Orbán a nivel de los grandes decisores del sector popular. El sector popular es el heredero de la tradición demócrata cristiana. Y este señor no se parece en nada de Nauer, ni a Helmut Kohl, ni se parece a Angela Merkel. Pero bueno, ahí lo tienen sentado. Pero bueno, puede perder con alguien que viene de sus mismas filas, que viene de su misma tendencia, que es el señor Peter Magyar. Peter Magyar, del partido TIRSA, Respeto y Libertad, podría terminar ganando. Algunos dicen que la apuesta es a la Hungría rural, donde todavía Orbán tiene posibilidades de avanzar y tiene manera de con un porcentaje de votos minoritario imponerse por un sistema más complejo que es dual. Muchos cargos nominales, algunos cargos proporcionales. Entonces le va a apostar a eso. Sin embargo, las encuestas dan ganador a TIRSA, salvo una que es muy ligada al sector de Orbán, que lo da ganador a él. En todo caso, el resto de partidos, la extrema derecha, no se vislumbre. Los partidos de izquierda tampoco podrían estar representados. Podría ser, según indican, un parlamento estrictamente bipartidista, porque no habría posibilidades de otras fuerzas según los sondeos. Pero vamos a estar pendientes porque no es cualquier elección parlamentaria, es la posibilidad de que un aliado de Rusia y una figura contraria a los intereses europeos pueda salir del poder. Un detalle adicional con esto: la actitud estadounidense. Hemos visto al presidente Vance muy cerca a Orbán, va en representación, mandando mensajes al presidente Trump y diciendo que condena. Yo tuve esta noticia que leerla en varios portales a ver si era verdad, si esto no era más que un chiste, pero pareciera una cuestión cómica. Y es que Estados Unidos denuncia que la Unión Europea se inmiscuye en asuntos internos de Hungría y está manipulando el escenario electoral. Lo dice alguien a quien acusan de haber usado la estructura rusa, por cierto, para hacer que pudiera ganarle a Hillary Clinton para la primera administración. Pero bueno, es la actitud estadounidense. Ahí se nota que a Estados Unidos no le importa la Unión Europea e incluso la desprecia, aprovechando de ir por un personaje como Orbán. Me dice Yanila Ibet por acá: desde acá le apoyamos a la Defensoría, tiene buenas credenciales para hacer un buen trabajo. Muchas gracias, es la idea y poder servir, ese es el interés. La señora Yolanda dice: de acuerdo con la profesora Yanila Ibet. Bueno, también agradecido con la señora Yolanda. Y lo que digo, yo siempre he pensado que los espacios no se ceden, y donde uno tenga oportunidad de aportar, al menos de llevar el nombre para que se dé una discusión en torno a la necesidad de avanzar en ciertas líneas, hay que hacerlo. Entonces, ahí está. Siento que se cumplió con el precepto ciudadano y con la responsabilidad como ciudadanos que tenemos de aportarle a nuestro país y de tratar de que las cosas se hagan bien, que es el gran anhelo que tenemos todos, pensemos como pensemos, trabajemos donde trabajemos. Entonces eso queda allí. Bueno, hablamos de Hungría, valía el comentario por lo que allí se está dando. Pendientes también de la situación en Myanmar. Myanmar eligió presidente. También una noticia, nosotros dudamos en si darlo o no, me parece también una burla. Y es que efectivamente Min Aung Hlaing, el general que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi, ganó el premio Nobel de la Paz, fue un emblema de lucha y después lamentablemente terminó en una posición controversial. Pero en todo caso ella fue derrocada en 2021 y el poder lo han tenido los militares, como lo manejan en buena parte de la historia de la antigua Birmania. Acuérdense que Myanmar era la antigua Birmania. Bueno, en este caso el poder lo tenía Min Aung Hlaing y este general logró entonces ser elegido. Bueno, tiene el poder el ejército, ahí había otros candidatos que habían aparecido, pero toda la estructura parlamentaria responde a la élite militar, y la élite militar escogió que fuese este personaje el que se mantuviese en el cargo, que es un personaje de los militares, es decir, es un gobierno militar. Bueno, va a asumir ahora, por cierto, la votación se dio en el edificio del Parlamento, la capital ahí también cambió, ahí Naypyidaw, y el Parlamento había sufrido daños por un terremoto, tocó entonces remozarlo y acondicionarlo, y ahí se va a dar. A los que les gusta, bueno, ¿cuántos votos ganó el dirigente? Bueno, según Aung Hlaing Due, el presidente de las cámaras altas y bajas, es decir, el Parlamento, anunció que Min Aung Hlaing había recibido 429 de 584 votos. Entonces los otros dos candidatos, además, bueno, le dieron un premio de consolación, son vicepresidentes: Miao Sao, un ex general que era asesor del el que ahora resulta electo, y Nandi Niaye, una política de la etnia Karen, de un partido progubernamental, además es el sector del gobierno, que va a ser la primera mujer en ocupar sus cargos. Bueno, ya están entonces por asumir, van a estar allí, y habría que indicar, según algunas fuentes, que hasta delegación de Nicaragua va a haber en la toma de posesión. No sé qué tenga que ver Nicaragua con Myanmar, pero bueno, van a enviar una delegación, entendemos, de alto nivel a la toma de posesión. Entonces eso allí. Y un comentario breve, porque surgió también de manera bastante curiosa, es la visita de la presidenta del Kuomintang
a China. La presidenta es Chen Li-won y el Kuomintang es el partido de oposición en Taiwán. Pero ese partido fue partido de gobierno en China, en la República de China. Recuerden que la República de China se proclamó después del imperio. Allí vino con el doctor Su Yat-sen como presidente. Su Yat-sen llegó entonces a la proclamación de la República Popular China. Esa república después la asumió el mariscal Chiang Kai-shek. Es una obra que me gusta mucho, que es El Patriota, de Pierre Bouc. Ahí hablan incluso de Chiang Kai-shek y del tema China-Japón. Y cuando Chiang Kai-shek en el año 49 pierde el poder, tiene que desplazarse, se traslada a la isla de Formosa, a lo que es Taiwán, para desde allí preparar el retorno. El retorno nunca se dio. Y entonces quedó la República de China en la isla, en Taiwán, y la República Popular China, proclamada por Mao Zedong, por el llamado Gran Timonel, en la China continental. Pero la China reconocida internacionalmente era la de Taiwán, la de Taipei, al punto de que era la que se sentaba en el Consejo de Seguridad. En el año 71 hubo un cambio y hoy Taiwán ni siquiera es reconocida como república ni es miembro de las Naciones Unidas. Entonces, China la considera una provincia rebelde. Entonces, el Kuomintang gobernó muchos años con Chiang Kai-shek, después con el hijo de Chiang Kai-shek en Taiwán, y cuando vino el régimen multipartidista ha estado varias veces en el gobierno y ahorita está en la oposición ya desde hace algunos años. Entonces podemos decir que es el partido frontal contra el gobierno y el modelo chino, contra la propuesta de China de quienes controlan, del Partido Comunista. Pero ahora las cosas han cambiado y el Kuomintang pide acercamientos, lo viene haciendo desde hace algunos años con el gobierno de la China Popular, el gobierno del Partido Comunista Chino. Entonces esta visita es emblemática. La líder del Kuomintang, Chen Li-won, entonces visitó el mausoleo de Nanjing, donde está Su Yat-sen. Allí dio un discurso, dijo que era necesario fortalecer los vínculos, que las lágrimas en la guerra de la lucha contra el Japón se sentían igual en uno y en otro lugar, y el emblema y el gran recuerdo. Y la recibió en reuniones al más alto nivel. Nos hablaban, yo no puedo corroborar si eso se haría una visita con Xi Jinping, que sería también emblemático. Pero hay un guiño importante y eso indicaría entonces que si termina llegando el Kuomintang al poder, podría hablarse, yo no sabría en qué sentido, no creo que China reconozca la independencia taiwanesa, es una cosa de principios, pero en todo caso sí permitiría a lo mejor un régimen especial o ciertas consideraciones. Un detallito adicional, el Kuomintang tiene representación en el Congreso chino, en el Congreso de la China Popular, de la China que maneja Xi Jinping, pero es un partido totalmente distinto que es afín por supuesto al sistema. Entonces eso está allí, pero es curioso, la visita entonces de Chen Li-won, la líder del partido de Kuomintang. Nos dice el señor Antonio Domínguez, yo también, según el señor Antonio Domínguez, a los comentarios de Yanni Laibet y de la señora Yolanda, las oportunidades no se expresan y menos cuando hay capacidad. Sí, es la idea. Hay una oportunidad, está nuestro nombre y que quienes deban escoger consideren lo prioritario y ojalá las decisiones que se den sean las mejores para el país. Bueno, hablando de decisiones, vámonos a Perú, nos venimos otra vez al continente americano, porque vienen las elecciones. Si nos podemos dar los nombres de todos los candidatos, nos va el programa, hay que pedir que nos den más rato, o por lo menos una mañana para ver, porque esto termina siendo absurdo de alguna manera. Entonces se dan ya las últimas horas, los cierres ya de campaña, vienen elecciones, además un Congreso que cambia, ahora reaparece el Senado, habrá también una Cámara de Diputados, ya no va a ser unicameral, sino se retorna al esquema bicameral, y habría que ver entonces quiénes pasan. ¿Qué terminan dando las encuestas? Bueno, Keiko Fujimori, que vuelve a participar, encabeza las encuestas, o sea, volvería, ya la llaman la eterna segunda, yo diría que además es primera, porque ha pasado de primera en distintas oportunidades, pero aquí en todo caso va a tratar de llegar otra vez a la segunda vuelta para ganar y buscar, frente a la incertidumbre, que se pueda dar un escenario donde ella habla de estabilidad. Las proyecciones de voto en algún caso lo ubican con poco más del 10%. Hay algunos Fujimori la pone en otros sondeos con el 15% y la ponen además una cifra bastante fuerte. Posteriormente aparece Carlos Álvarez, que es además un cómico, algunos dicen que es muy bueno como cómico, pero como político, quién sabe a dónde quiera llevar al país. Bueno, es una voz de descontento que se estaría ubicando con un 8%, superando a Rafael López Aliaga, que fue alcalde de Lima, un hombre de la llamada derecha radical. Es como la representación, se hace llamar el Trump peruano. Ya cuando usted se pone calificativos y se trata de colocar como otro personaje, bueno, ya queda mal, pero es un hombre además con una visión religiosa extrema, con un nivel de actitud conservadora, del conservatismo muy acentuada. Tendría López Aliaga el 7%, un hombre además con un poder económico considerable. Y luego una cantidad de candidatos que no tienen ningún tipo de oportunidad, según esto. Bueno, aunque en este escenario cualquier cosa puede ocurrir. El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, subió 3 puntos y ahora está con el 6%. 5% hay un empate entre Roberto Sánchez. Está también Alfonso López Chau y con 4% Jorge Nieto. Dice que cuidado con Roberto Sánchez porque Roberto Sánchez podría ser la sorpresa en esta jornada porque además es el candidato
que representa a Pedro Castillo. Entonces, que esas heridas que llevaron al maestro Castillo al poder, que además el maestro Castillo manejó muy mal el gobierno peruano, al punto de que ni siquiera pudo hacer bien lo de anular el Congreso, que además era un exabrupto jurídico, ni eso pudo hacer y terminó condenado además tratando de huir a la embajada mexicana. Entonces, un teatro de lo absurdo, y UNESCO a lo mejor tendría guiones para eso. Entonces Roberto Sánchez, que es el candidato de él, dicen que puede ser una sorpresa callada, tendría una votación allí del 5%. Jorge Nieto con mismos 4%, y de resto los demás ni aparecen. El candidato del APRA, el APRA nunca muere, es el lema, no tiene absolutamente nada que buscar, al APRA le dan el 0,8%, no sé, de verdad es un panorama muy triste. Dicen que en el Senado quedarán representadas 5 fuerzas y habrá 8 en la Cámara de Diputados. En realidad no, deprimente y triste lo que se está viendo en la política peruana, porque no se vislumbra ningún tipo de visión favorable que pueda darse. Y para cerrar, comentario también breve sobre Colombia. Lo vimos hoy, 9 de abril, día del Bogotazo. Se estaba celebrando en Bogotá la 9ª Conferencia Internacional Americana, que daría vida después a la OEA, y en medio de todo ello asesinan al doctor Jorge Eliezer Gaitán, y eso incendió, creó una situación. ¿Quién mató a Gaitán? Bueno, el asesino, el autor material es Juan Roa Sierra, según se ha dicho, que después fue linchado por los lustrabotas y por la gente que salió a vengar la memoria del líder. Sin embargo, quién estuvo detrás nunca se sabrá quiénes estuvieron. El hecho es que marca una era. Bogotá queda totalmente destruida, se pierde un gran acervo cultural, bibliotecas, documentos, con ninguno de los elementos que se tenían allí, o más bien con todos esos aspectos que se dieron, destruido, y no queda nada de ese recuerdo de lo que fue esa Bogotá pujante que se había engalanado para ser la capital del continente. De todas formas, gracias entre otros a Rómulo Betancourt, allí continuó, porque Betancourt insistió que había que quedarse debatiendo, y se terminó dando y creando la Organización de los Estados Americanos, ente por cierto que hay que reformar también, porque está totalmente debilitado. Bueno, en ese escenario, hablar brevemente, porque ya vamos llegando al límite del tiempo de nuestro programa, brevemente indicar las encuestas. Iván Cepeda encabeza las encuestas con cierta holgura, pero no le daría para ganar en primera vuelta. Algunos dicen que el nombramiento de Aida Quiljué como compañera de fórmula es un error, porque es un guiño más fuerte a la izquierda, y ese sector ya él lo tiene. No, vamos a hablar de izquierdas y derechas, no se fue a un elemento de mayor consenso. Pero cuidado, lo mismo se dijo de Petro y Francia Márquez. Y Petro es presidente y Francia Márquez es vicepresidenta. Entonces, habría que ver. Después estarían las encuestas Paloma Valencia con Juan Oviedo. Juan Daniel Oviedo, hombre que viene de ser candidato a alcalde de Bogotá, concejal, hombre más con una campaña muy interesante. Pareciera que no logra captar la idea. Mucha gente dice, estamos con Oviedo porque es contestatario, pero Oviedo se casó con el uribismo y eso lo desacredita. De todas formas, Paloma Valencia, con un acompañamiento fuerte de partidos, iría en el segundo lugar. Abelardo de la Espriella, llamado Tigre, porque él le da por imitar al León Milei, iría en el tercer lugar, muy poca fuerza parlamentaria que lo acompañe, y desdibujadas las opciones de centro, Sergio Fajardo y Claudia López, que no tienen mayor capacidad de imponerse. Bueno, por ahí hay otros abanderados, Roy Barrera, Uribe Londoño, Mauricio Liscano, entre otros, que a ver qué pueden hacer. Pero bueno, es el escenario colombiano. Bueno, aquí nosotros felicitamos a Sofía temprano, porque vimos que había incursionado en la pintura, y aquí nos aclaran que además la obra de Sofía va a estar sobre la casa natal de Bolívar, y la van a exponer en una galería. Bueno, felicitaciones, Sofía, por todo lo alto allí. Bueno, nosotros vamos a hacer publicidad, recordar que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los forma, los guía y los asesora. Policreativa Consultores, visite nuestra página web, síganos en nuestras redes y deje que lo ayuden para que pueda triunfar. Bueno, nos vamos entonces recordando que en la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, en nuestra vuelta al mundo semanal de Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, la semana que viene resultados de Hungría, resultados de Perú. En Perú todo pareciera no ser más que una nube gris la que está allí, pero que ha durado bastante. Bueno, un gran abrazo a todos y Dios mediante hasta el próximo mes aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día.